Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, todos cantando, cante para Dios. Alabaré, 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 alabaré. Amén, Señor Jesús. Vamos a la palabra del Señor. Abrimos nuestras Biblias en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9. Abra su Biblia, por favor. Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Antiguo Testamento. Comienza la Biblia con Génesis, luego Éxodo, Levítico, Números y luego Deuteronomio, el quinto libro. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 en adelante. ¿Trajo su Biblia? Abra su Biblia y nos ponemos de pie, por favor. Todo de pie para escuchar la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Con temor y temblor y con bastante respeto a las cosas de Dios. Amén. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. ¿Ya encontraron la cita bíblica? ¿Sí? Bien, el que no tiene Biblia se va a ayudar con la pantalla. Ahí van a aparecer los textos bíblicos y también oiga atentamente. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: amonestaciones contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Levante su mano para Dios. Todo levante su mano. Oramos. Gloria, 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 gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eres santo, 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 Señor. Venga tu reino. El pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy, Dios mío. Danos ese pan, Dios mío, ese alimento para el alma. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia, ten piedad, mi Dios. Háblanos a través de tu palabra. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Ten misericordia, Dios mío. Confirma, Padre, que tu palabra no regrese vacía, Señor. Y reprendo todo espíritu de falso profeta, todo espíritu inmundo, en el nombre de Cristo. Sal, demonio, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Gloria al Señor Jesús. El pan nuestro de cada día, así dice el Señor Jesús, ¿o no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en la oración le hemos pedido, Señor, danos el pan nuestro de cada día. ¿Ya? ¿Usted sabe quién es el pan de vida? El Señor Jesucristo.
San Juan capítulo 6, versículo 35, el Señor dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Ha escuchado o no? Entonces hay que desear ese pan de vida, amén. No solo de pan vive el hombre, no solo de ese pan material, del alimento material vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está la boca de Dios? Aquí en la Biblia, en la Escritura. Usted tiene en sus manos la palabra profética más segura. Esa es la palabra profética más segura. Hay que creerle a Dios. El primer interesado para que no le creamos a Dios es el diablo. Y muchas veces nos pone incredulidad, nos pone duda. Pero lo que está escrito, escrito está, y se cumple al pie de la letra. Cielos y tierras van a pasar, pero esta palabra nunca va a pasar. Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, así es. ¿Ha escuchado o no? Si Dios dice: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, ¿se cumple o no se cumple? Eso es así, aunque el hombre lo quiera negar, aunque el hombre diga otra cosa. El Señor Jesús dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Por eso que en cada oración reprendemos y atamos los demonios, lo atamos al hombre fuerte para saquearle sus bienes. ¿Quién es ese hombre fuerte? El diablo, que tiene cautiva las almas, que las tiene engañadas con pecado, con costumbres paganas. Y justo hoy día vamos a hablar de las costumbres paganas. Dios no se agrada de las costumbres paganas. Aquí en el Perú tenemos muchas costumbres paganas. Por ejemplo, hoy, 24 de junio, si usted mira la Sierra Central, mira Cusco, los pueblos andinos, ¿qué están celebrando? El Inti Raymi. ¿Qué es eso? La fiesta al sol. Y nosotros, gloria al Señor, no debemos, los que queremos ser salvos, no debemos adorar al sol, ni a la luna, ni a las estrellas. Porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración al sol es una costumbre pagana, y por eso es que la nación está como está. Por eso es que el Perú está sumergido en el pozo de la desesperación. Sus autoridades, porque en vez de mirar al Dios que ha creado los cielos y la tierra, se ocupan en costumbres paganas, en la adoración al sol. Hoy día, 24 de junio, gloria al Señor, una costumbre pagana en el Cusco y muchos lugares andinos. Le rinden culto, homenaje al sol, cuando Dios en su palabra, en Deuteronomio capítulo 4, a ver, abra su Biblia, Deuteronomio capítulo 4, eso se llama idolatría, amén. Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, aquí está hablando una advertencia contra la idolatría. Dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Ha escuchado o no? Es una advertencia contra la idolatría. En Deuteronomio 17:3, ahí está más claro, ahí Dios lo prohíbe. Deuteronomio, ahí nada más donde estamos, capítulo 17, versículo 1 en adelante, para que entienda el contexto. Jehová dice: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti
en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová, tu Dios, traspasando su pacto, que hubiese ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, atento a lo que viene, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. ¿Quién lo ha prohibido? ¿Quién? Dios. ¿Ha escuchado o no? ¿Se da cuenta que todo está en la Biblia o no? Todo está en la Biblia, solamente es cuestión de meditarla, de darse un tiempo para leerla, meditarla, escudriñarla y pedirle a Dios que nos abra el entendimiento y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nunca hemos conocido. Aleluya, a su nombre. Cuando se hallar en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiese ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ahí dice, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Es pecado adorar al sol, es pecado adorar e inclinarse ante la luna, eso es pecado. Solamente hay que adorar al Dios que ha creado los cielos y la tierra. No hay que adorar a las imágenes. Ya se aproxima el 29 de junio, feriado a nivel nacional, 29 de junio, el día lunes. ¿Sabe qué se celebra o no? El 29 de junio. Juan Pablo y San Pedro, San Pedro y San Pablo, ¿sí? San Pedro y San Pablo, que fueron hombres de Dios, sí, Dios los utilizó grandemente, pero ellos están en la vida eterna. Ellos no piden que los adoremos, que los honremos, no. Pero ¿qué se hace la gente? Imágenes de Pedro, de Pablo, y el día lunes honran y le rinden culto. Pedro, patrono de los pescadores, le llaman. El lunes los pescadores va a ver en las noticias cómo se van a meter al mar en las barcas cargando un muñeco que dicen que es Pedro. Y lo ponen a Pedro como patrono de los pescadores, como si Pedro fuera omnipotente. Patrono significa protector. ¿Quién es el protector de nosotros? Dios. Hay que tener como protector a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hay que habitar al abrigo del Altísimo. Hay que morar bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al Señor, a su nombre. Vamos al Salmo 91, ya que hemos mencionado Salmos, capítulo 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. ¿Cuántos quieren morar bajo la sombra del Omnipotente? Levante las manos. ¿Sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Hay que conversar con Dios. Amén. ¿Cuándo conversamos con Dios? Cuando oramos. El hombre de Dios dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Hay que decirle así en la oración, eres mi esperanza, Señor. Eres mi castillo. Mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién debemos de confiar? En Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Amén. Reconócelo en todos tus caminos, porque Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Eso dice Proverbios capítulo 3. Aleluya, a su nombre. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Hay que poner nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Hay que reconocerlo en todos nuestros caminos. En cualquier decisión diaria que tomemos, hay que tener en cuenta a Dios. A veces nos van mal las cosas porque no tenemos en cuenta a Dios.
hacemos lo que nuestra mente, nuestro corazón nos dicta y no pedimos la dirección de Dios. Romanos 8:14 dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Aleluya, a su nombre. Reconócelo en todos tus caminos. Hay que reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado. Somos ovejas de su prado. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, no seas soberbio. No pienses que siempre tienes la razón, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar, ¿sí o no? No seas sabio en tu propia opinión, dice Proverbios. Ya lo vamos a leer. Amén. Y la soberbia es pecado, el orgullo es pecado. En la Biblia vamos a escudriñar hombres de Dios que cayeron en soberbia, en orgullo, y se cayeron, porque antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Gloria al Señor, a su nombre. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién es ese cazador? El diablo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenga cuidado, tengamos cuidado. Ese enemigo anda como un león hambriento, rugiente, buscando a quien devorar. ¿Qué nos quiere devorar el diablo? El alma, porque el alma que pecare, esa morirá. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Si confiamos en Dios, Él nos va a librar de la peste destructora. Esa peste destructora del COVID, ¿se acuerda o no? ¿Nos ha librado el Señor de esa peste destructora o no? Por eso es que estamos con vida, pues. Si no, nos hubiéramos muerto, porque hemos confiado en Dios. Él te librará de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Qué maravilla, ¿verdad? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cuántos lo creen? Diga gloria a Dios. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, cuando somos obedientes a Dios. No hay plaga que va a tocar nuestra morada si obedecemos a Dios. Y si la plaga entra en nuestra morada, Jehová es nuestro sanador. Amén. Jehová es nuestro sanador. A su nombre. Porque a veces la plaga puede entrar a nuestra morada, a nuestra casa, a nuestra vida, porque somos desobedientes muchas veces. Pero Dios nos sana, pues, cuando nos humillamos. Amén. ¿Aquí sana Dios los enfermos o no? Es maravilloso escuchar testimonios, ver la gente agradecida que llega, contenta, alegre. Ayer martes encontré una señora allá en Juan Fanning con toda su familia, contenta y alegre, entrando a la casa de Dios. ¿Qué había pasado con esa señora? Había estado en cuidados intensivos, los 2 pulmones destruidos. Los médicos le dijeron a su familia: solamente esperamos un milagro de Dios. Sus 2 pulmones no sirven. Aleluya. Y la familia esperaba ya que en cualquier momento salga el médico y le diga que su familiar había muerto. Pero llegó la esperanza, porque en Cristo hay esperanza.
Se enteraron de la iglesia pentecostal a Cosecha y mandaron a pedir, llamaron para que vayan a orarle a su familiar. Fue un hombre de Dios. La señora estaba entubada. Cuando están en cuidados intensivos están inconscientes, entubados, todo. El hombre de Dios fue, leyó un pasaje, le puso las manos, porque la Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Aleluya. Y le puso las manos, le oró y luego salió el hombre de Dios. Después que salió el hombre de Dios, aconteció lo que Dios quiso que acontezca. La persona reaccionó, despertó del estado de coma. Le comenzaron a revisar los pulmones y los 2 pulmones están sanos para la gloria de Dios. Porque Dios puede poner pulmones nuevos, ¿o no? Claro, corazón nuevo, pulmones nuevos. Solamente hay que creer, no temas, cree solamente. Pero a veces cuesta creer, porque el diablo lucha, pero hay que creer. No temas, cree solamente. La familia desesperada. Cuando el hombre de Dios le pone las manos al familiar y luego él sale, le dice a la familia, crean solamente en Dios, háganse un voto, les habló de los votos. Amén. Y ayer la familia, una familia entera con la que estaba enferma, llegaban a la iglesia y la mujer levantó las manos al cielo y decía, gracias Dios mío por darme la vida. Amén. Ya salió de cuidados intensivos, salió del hospital y ayer llegó a dar su testimonio, de repente está aquí el día de hoy. Amén. Aleluya. Y con ese milagro, pues, ¿para qué apartarse de Dios? Esa persona lo que debe de hacer es bautizarse y seguir adelante, porque el milagro no te salva, lo que te salva es creer en el Señor Jesucristo, obedecer su palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Proverbios 3, donde les hablé hace un momento. Proverbios, aleluya, capítulo 3, versículo 5 en adelante. ¿Cuándo están oyendo? Diga gloria a Dios. ¿Qué dice ahí? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te confíes en ti mismo. Amén. No te creas autosuficiente. Aleluya. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quién va a enderezar nuestras veredas? ¿Quién va a enderezar nuestros caminos? Dios, porque a veces nos torcemos. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces podemos pensar que estamos bien, como Israel, ellos pensaban al 100%, estaban convencidos de que estaban con Dios, pero Cristo vino y les habló el evangelio, los confrontó y les dijo que eran ciegos y guías de ciegos, que eran unos hipócritas, que no estaban guardando los mandamientos de Dios, en parte lo guardaban y en parte no, y se enojaban con el Señor Jesucristo y le tenían envidia, celos, una animadversión tremenda, un odio terrible contra el Señor Jesucristo, porque Él les decía la verdad. ¿Entiende? A su nombre. Los judíos cuando Cristo vino, en parte guardaban la ley, diezmaban, sí, oraban, sí, guardaban día de reposo, aparentemente sí, se vestían como escogidos de Dios, sí, pero habían dejado lo más importante de la ley. Habían dejado lo más importante de la ley, el amor, la justicia y la fe. ¿Entiende? No tenían amor, se envidiaban unos a otros, se creían mejor unos que otros. No había amor, no tenían misericordia, aplicaban la ley tajantemente, sin misericordia. ¿Está escuchando, verdad? Habían dejado lo más importante de la ley,
el amor, la fe que es importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe nos movemos, por fe ayunamos, por fe oramos, por fe creemos que Dios nos ha creado. ¿Entiende? A su nombre. Es importante la fe. Pastor, ¿qué es la fe? ¿Sabe usted qué es la fe o no? Hebreos 11:1, a ver, póngale en la pantalla para que lo lean. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A Dios no lo vemos porque Él es Espíritu Santo, pero estamos convencidos que Él existe, que Él es real, que Él es galardonador de todos los que le buscan. Aleluya, a su nombre. ¿Cuántos creen que Dios es real? Levante las manos. El Dios de Israel es real, Él es espíritu. No lo podemos representar en un yeso, en una madera, porque eso sería una falta de respeto. ¿A quién me igualáis y me asemejáis para que seamos semejantes? No podemos representar a Dios en una madera, en un yeso, es una falta de respeto. No hay objeto humano que pueda representar a Dios, porque Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Entiende? A su nombre. ¿Cómo vamos a representarlo a Dios en un pedazo de yeso? Imagínense. ¿Cómo vamos a representarlo a Dios en algo de madera, en un papel? Ese es minimizarlo al Señor, y Dios es omnipotente. Amén. A su nombre. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Está escuchando, verdad? No seas sabio en tu propia opinión. A veces hay personas que en su propia opinión piensan que saben mucho, pero no saben nada. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. En otras palabras, no seas soberbio. La soberbia es pecado. Por soberbio lo botaron al diablo de ese lugar hermoso donde estaba. ¿Se acuerda o no? Por orgulloso. El pecado te ciega, por si acaso. El dragón, Satanás. Dios no creó dragón, no creó Satanás. Creó un ángel hermoso, lleno de sabiduría, de inteligencia, de hermosura. ¿Entiende? Pero le entró soberbia en su corazón. El diablo ahí no es que el diablo lo cegó, sino el pecado lo cegó, la soberbia lo cegó y quiso ser igual que Dios. Y por ese pecado es que Dios lo botó del cielo. Aleluya, a su nombre. Es el pecado de la soberbia. Y Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Aleluya. ¿Cuántos están oyendo? Diga gloria a Dios. Amén. ¿Está así en su Biblia o no? Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Tenga cuidado y tengamos cuidado. Vamos a leer a un rey que Dios lo ayudó poderosamente. Le dio una sabiduría tremenda. En el tiempo que él buscó a Dios, Dios le dio prosperidad, le dio sabiduría y lo ayudó grandemente. Pero una vez que él tuvo poder, se enalteció su corazón. Se enalteció su corazón, se llenó de orgullo, de soberbia, y quiso hacer cosas que él no podía hacer. Porque en las cosas de Dios hay un orden. Por ejemplo, donde vamos a leer, los sacerdotes eran los únicos autorizados para quemar incienso dentro del templo. No lo podía hacer el rey, por más autoridad que era. ¿Entiende? A su nombre. Porque las cosas de Dios son un orden, pues. Por eso usted cuando escucha al pastor acá, por ejemplo, que solamente el pastor puede
orar por matrimonios, porque hay un orden, pues, porque así Dios lo ha establecido. Y un diácono no puede hacer eso, por más que Dios lo utilice, por más que tenga sabiduría. No puede hacer eso sin la autorización del pastor que Dios ha puesto. ¿Entiende? A su nombre. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 26. A ver, vamos a la palabra del Señor. Este rey se llamaba Usías. Segunda de Crónicas, capítulo 15 en adelante. Capítulo 26, versículo 15 en adelante. Aleluya. ¿Cuántos están oyendo? Diga gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 15. Dice: e hice en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Amén. Está hablando del rey Usías, que gobernaba sobre Judá. Usías comenzó a gobernar de 16 años, muy muchacho. Gobernó 52 años en Judá. Amén. E hice en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Ha escuchado o no? ¿Y quién lo ayudó maravillosamente, poderosamente? Dios. Porque mire, en el versículo 4 y 5 de Segunda de Crónicas, ahí está la respuesta. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 y 5. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice? Él le prosperó. O sea que cuando buscamos a Dios, ¿Él nos va a prosperar o no? ¿Sí? ¿Cuántos han venido a buscar a Dios? Levante las manos. Dice, en los días que él buscó a Dios, Jehová lo prosperó. Porque hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay que llamarlo en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Amós 5:14. Buscad lo bueno y no lo malo. Cuando Usías, en esos días que él buscó a Dios, Dios lo prosperó, porque Dios le gusta que lo busquemos. Usted está congregándose, está buscando a Dios. Cuando usted lee la Biblia, está buscando a Dios. ¿Entiende? Cuando usted ora, está buscando a Dios. Y el que busca, halla o no. Y al que llama, se le abre. Y el que pide, recibe. A su nombre. Versículo 16 de Segunda de Crónicas 25. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Está escuchando, ¿verdad? Mas cuando ya era fuerte, Dios lo había prosperado tremendamente, tenía sabiduría, amén, había inventado muchas cosas, pero la Biblia dice, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Es el detalle. Por eso la Biblia habla del dominio propio, del tener dominio propio. Amén. Porque a veces Dios nos puede dar muchas bendiciones, pero hay que saber manejar eso y mantenernos humildes. Mientras más Dios nos puede utilizar, hay que ser más humildes, ¿sí o no? Cristo dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde
de corazón. Es fácil hablarlo eso, ¿ah? Pero el detalle es hacerlo. Porque el hablar lo habla cualquiera, pero por los frutos se conoce el árbol, pues. Entonces, este rey Uzías, Dios lo prosperó tremendamente, le dio sabiduría, entendimiento. Pero la Biblia dice que cuando él ya era fuerte, su corazón se enalteció. Él pensó que era superior que los demás, que era mejor que los demás y que él podía hacer lo que quiera. Y ahí está el error, pues. Por más sabiduría, por más dones que tenga, no podemos hacer lo que nosotros queremos. Hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Entiende? A su nombre. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Ha escuchado o no? Los sacerdotes trataron de impedirlo. No te corresponde a ti, Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes que Dios ha puesto. No te corresponde, no hagas cosas que no te corresponden a ti. Amén. A su nombre. Pero Uzías estaba cegado por el orgullo, teniendo en la mano un incensario, se llenó de ira cuando los sacerdotes trataron de impedirlo, se llenó de ira, se enojó. ¿Entiende? Y la Biblia dice que en eso le brotó lepra en la frente, porque toda desobediencia es pecado y el pecado trae consecuencias, el pecado trae castigo, el pecado trae enfermedades, el pecado trae perturbación, el pecado trae pobreza, el pecado te mata el alma, te divide con Dios, ¿entiende? A su nombre. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había, ¿qué dice la palabra ahí? Herido. ¿Quién lo había herido a Uzías? Jehová. Jehová es el que hace morir, el que hace vivir. Jehová es el que hiere y Jehová es el que sana. Nadie se puede librar de las manos de Jehová. Jehová no puede ser burlado. Jehová no puede ser burlado. Hay gente que piensa que se está burlando de Dios. Amén. Hay gente que hace pecado y practica pecado a escondidas y piensa que Dios no lo ve. Dios te está mirando y te dice: ¿por qué te confías en tu propia maldad? Y dices: yo y nadie más, nadie me ve. Va a venir quebrantamiento sobre ti y no vas a saber de dónde venga, no vas a saber de dónde viene, y no va a haber medicina para ti. Aleluya, a su nombre. Isaías, eso está en Isaías, 47:10, si no me equivoco. A ver, ahora su Biblia. 47:10. Isaías 47:10. Aleluya. Dice: ¿por qué te confiaste en tu maldad, diciendo nadie me ve? ¿Estás en su Biblia o no? Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Se acuerda o no? ¿Por qué te confiaste en tu maldad, diciendo nadie me ve? Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron,
y dijiste en tu corazón, yo y nadie es más. Aleluya. A su nombre. Vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Amén. Vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Aleluya, porque te estás confiando en tu maldad. Amén. A su nombre. A su nombre. No hay que confiarse en la maldad, hay que confiar en Dios. Repito, Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Se ve en la persona, se ve. Usted ve una persona que está altiva, ¿qué dice la Biblia? Antes de la caída es la altivez de espíritu. En la iglesia, ¿cuántos casos no se han visto? Amén. A veces porque Dios los utilizaba grandemente, o porque tenían un grado, una bendición que Dios les ha dado, ya andaban así todos, gloria al Señor, altivos. Y ese es un síntoma malo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dios no es Dios de altivos, por si acaso. Dios es Dios de humildes. Amén. Dios no es Dios de altivos. Por eso en Proverbios dice que Jehová aborrece 6 cosas y aún 7 abomina su alma. ¿Quiere leerlo o no? Proverbios 6, 16. A ver, vamos a Proverbios, seguimos escudriñando. ¿Cuántos quieren seguir escudriñando la Biblia? Diga gloria a Dios. ¿Sí? Proverbios 6, 16. Abra su Biblia, no se duerma. Dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. A ver, ¿con qué comienza la lista? Los ojos altivos. Jehová lo aborrece, Jehová lo abomina. Dios está cerca de los humildes, lejos de los soberbios, lejos de los altivos. ¿Entiende? A su nombre. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Hay personas que son más mentirosas. ¿Entiende? Y eso no debe de estar en nuestra boca. Recuerde que en la lengua está la vida y está la muerte. Proverbios 18, 27 o 21. Amén. Dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Amén. A su nombre. La lengua mentirosa, Dios lo abomina, lo aborrece. Las manos derramadoras de sangre inocente. Hay manos derramadoras de sangre inocente. Esos médicos que practican el aborto y sacan al niño destruido. Manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, también Dios lo aborrece. Esa persona que en vez de pensar en Dios, para pensando en lo malo, para pensando en pecar, para pensando en el adulterio, en la fornicación, en cómo estafar a su prójimo. Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal, Jehová lo aborrece, Jehová lo abomina. No tengamos pies presurosos para correr al mal. Hay que tener pies presurosos, pero para correr a la iglesia, para correr a Dios. Así como Zaqueo, que estaba en el árbol sicómoro y se bajó. Zaqueo, le dijo el Señor: date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y Zaqueo, gloria al Señor, se dio prisa, se bajó del árbol y fue corriendo a su casa para recibirlo al Señor Jesucristo. Pies presurosos, pero para correr al bien, no al mal. ¿Entiende?
A su nombre. El testigo falso que habla mentiras, Dios lo aborrece. Amén. No hay que hablar mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos, eso Dios lo abomina, lo aborrece. Nunca, nunca, nunca siembre discordia entre hermanos. Olvídese del lleva y trae, olvídese del chisme, olvídese que ella me dijo esto de ti, él me dijo esto de ti, nada, porque Dios aborrece el que siembra discordia entre hermanos. Entre hermanos no debe de haber discordia, entre hermanos debe de haber amor fraternal, un amor no fingido, porque el que aborrece a su hermano, ¿cómo va a amar a Dios? El que aborrece a su hermano es homicida. Si aborreces a tu hermano a quien lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no lo ves? No te engañes, ¿entiende? A su nombre. Entonces, si usted siente en su corazón aborrecer a alguien porque le hizo algo o escuchó algo, etcétera, hay que arrancar eso de nuestro corazón. No debemos pensar mal de los hermanos, ni pensar mal de nadie, ni aborrecer a nadie. Que nos aborrecen a nosotros, sí, porque está escrito: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice el Señor Jesús. Que el mundo nos aborrezca es normal, porque a Cristo también lo aborrecieron. El Señor dice: si a mí el mundo me aborreció, a ustedes también los va a aborrecer. Pero confía, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén, a su nombre. Pero que nos aborrezcamos entre hermanos, eso no está bien. Entre hermanos no hay que aborrecerse, no aborrezca a nadie, ni envidia a nadie. Amén, porque tiene esto, lo otro, no se envidia, no se aborrece, se glorifica a Dios, se da gracias por las bendiciones que reciben los hermanos, ¿sí o no? Entonces demostramos que tenemos amor. Primera de Corintios 13, usted puede encontrar la preeminencia del amor. Amén, ahí léalo, escudriñelo. El amor es sufrido, todo lo cree. El amor no tiene envidia, el amor no busca lo individuo. El que tiene amor no se irrita, no busca el beneficio propio, sino el beneficio de los demás. ¿Entiende? A su nombre. Seguimos en las costumbres paganas, y vamos por acá terminando ya. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9. Una amonestación acá contra las costumbres paganas. ¿Hay costumbres paganas? Sí, ¿no? ¿Se acuerda de las costumbres paganas que le voy enumerando o no? ¿La adoración al sol es una costumbre pagana o no? Claro. El feriado del 29 de junio, una costumbre pagana. Rendirle culto a los ídolos, a Pedro y a Pablo. Pedro y Pablo nunca pidieron que los adoren, porque ellos sabían que al único que se le adora es a Dios. Y aquí en las costumbres paganas dicen: no consultes a los muertos. Pedro y Pablo están en el polvo, están en la vida eterna, pero ellos murieron. Y la Biblia me dice: no consultes a los muertos. ¿Por qué consultarle a María? ¿Por qué pedirle a María si María está muerta? ¿Está en la vida eterna? Sí, pero está muerta, está en el polvo de la tierra. Y la Biblia dice: no consultes a los muertos. Amén, a su nombre. No ores por los muertos. Otra costumbre pagana: orar por los difuntos. Orar por los difuntos es una costumbre pagana. Pastor, ¿en la Biblia no está que hay que orar por los difuntos? No. El Señor Jesucristo no enseñó a orar por los difuntos. Pero de repente hay un católico que nos está escuchando y dice: pastor, en segunda de Macabeos capítulo 14, ahí dice que hay que orar por los difuntos. Ya, sí, es cierto, pero ese es el libro apócrifo. Ese libro no está en el canon de los judíos. Ese libro no concuerda con el resto de la Biblia. Por eso es que la Biblia que tenemos los evangélicos tiene 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo Testamento. Los católicos tienen 7 libros más. ¿Y por qué no los tenemos nosotros?
porque esos 7 libros no están en el canon de los judíos y la salvación viene de los judíos. Y en esos libros hay enseñanzas que no concuerdan con el resto de la Biblia, y la palabra concuerda en todo. Si usted medita Génesis, medita Apocalipsis, Mateo, Marcos, cualquier libro de la Biblia, todo concuerda, nada se contradice, porque es la inspiración de Dios. Toda la escritura es inspiración de Dios. Pero esos 7 libros que no tenemos acá en nuestra Santa Biblia no son inspiración de Dios, es inspiración humana, lo han escrito hombres. Así como escriben hombres en estos tiempos, hay literatos, ¿sí o no?, que escriben novelas, escriben poesías, ya. Esos libros 7 que están en la Biblia católica son libros escritos por hombres sin inspiración de Dios. Amén. A su nombre. A su nombre. Claro que en 2 de Macabeos 14, ahí habla que Macabeos oró por difuntos, pero eso no concuerda con el resto de la Biblia. Amén. Si usted lee los evangelios, Cristo nunca mandó a orar por los difuntos. Cristo mandó a orar por los enfermos. Cristo vino por los enfermos y no por los sanos. ¿Sí o no? Cristo vino por los enfermos y no por los sanos. Aleluya, a su nombre. Pero Él no te dice que hay que orar por los difuntos. Mentira del diablo. Es una costumbre pagana. En esos libros deuterocanónicos que se le llaman a los 7 libros apócrifos que no tenemos en la Biblia, hay libros ahí, por ejemplo, como Tobías. En Tobías, en el capítulo 6, me parece, hay un pasaje que dice que la limosna te libra de la muerte y te purifica del pecado. ¿Eso concuerda con el resto de la Biblia? No, no concuerda. Porque la limosna no te libra de la muerte, la limosna no te purifica del pecado. ¿Quién te libra de la muerte y te purifica del pecado? El Señor Jesucristo. Por eso es que esos libros no los tenemos en la iglesia evangélica, porque no concuerdan con el resto de la Escritura. Amén. A su nombre. Eso es, de repente algún católico está viendo, ¿no? Tobías 12:9, ahí está. Dice, la limosna te libra de la muerte. Amén. Y te purifica del pecado. Mentira del diablo. ¿La limosna es buena darla? Sí. ¿A quién se le da limosna? A una persona imposibilitada. Pastor, ¿a Dios no se le da limosna? No, porque Dios no es limonero. A Dios le corresponde la ofrenda, el diezmo, la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios no le pertenece la limosna. Los católicos dan limosna para Dios, ¿se da cuenta? Eso no está en la Biblia. ¿Cristo qué pedía para Dios? ¿Limosnas o ofrendas? ¿Limosnas o ofrendas? Ofrendas. Pastor, ¿es pecado dar limosna? No, no es pecado. Usted puede darle limosna a un necesitado, pero vea bien, porque ahora en estos tiempos donde hay tanta maldad, algunos se hacen los enfermos, los paralíticos, y lo han tomado eso como una fuente de ganancia para que la gente tenga pena, los vea y les dé limosna cuando en realidad no están en esa situación. ¿Sí o no? A su nombre. La vez pasada en Lima vi un reportaje que había un hombre con su esposa. El hombre se había rapado la cabeza y habían conseguido un certificado que tenía cáncer terminal. Y andaban por ahí, por el centro de Lima, y la gente pues leían, tengo cáncer, y la gente movía en su corazón, le daba limosna, le daba dinero. Dice que esa persona diariamente, cuando la policía comenzó a seguirlo, les daban como 800 soles diarios de limosna. Pero ese hombre no tenía cáncer, sino que estaba engañando a la gente. La Biblia dice, no te confíes en el hombre. Si usted quiere hacer un bien por una persona que está enferma,
invítele a la iglesia pentecostal La Cosecha. Y aquí le vamos a orar gratuitamente. Y le vamos a decir como Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Amén. A su nombre. La limosna no es pecado darlo, pero vea bien a quién lo da. La limosna no te purifica del pecado ni te libra de la muerte. Amén. Entonces, esas son costumbres paganas. Están escritas en esos libros que no tenemos acá. En ese libro de Tobías, en el capítulo 6, dice que para ahuyentar espíritus inmundos hay que quemar el hígado y el corazón de un pez. Y así ahuyentamos los espíritus inmundos. Yo le pregunto, ¿eso concuerda con las enseñanzas del Señor Jesús? ¿Usted qué dice? No, el Señor Jesús no nos enseñó que para ahuyentar los espíritus inmundos hay que quemar el hígado y el corazón de un pez. No, Cristo dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y ahí lo ahuyentamos, lo echamos fuera al demonio en el nombre de Cristo. Amén. A su nombre. A su nombre. Entonces, para que usted sepa por qué no tenemos esos 7 libros que la Biblia católica sí los tiene. Le repito, se llaman libros deuterocanónicos, son 7 libros que no son inspiración divina, no están en el canon judío, no concuerdan con el resto de la Biblia. Le estoy poniendo ejemplo, por ejemplo, de Tobías capítulo 6, versículo 8, que para ahuyentar espíritus inmundos, ahí dice, hay que quemar el hígado y el corazón de un pez. Eso no concuerda con el resto de la palabra de Dios, no concuerda con la enseñanza de Cristo, son costumbres paganas. Amén. A su nombre. ¿Quién vive? En esos 7 libros también va a encontrar sabiduría que le atribuyen que lo escribió Salomón, pero no están al 100% seguros que lo escribió Salomón. ¿Ya? ¿Y por qué no lo tenemos ese libro en la Biblia que tenemos? Porque no concuerda con la palabra de Dios. Por ejemplo, también está Siracides, Eclesiástico, Barut, etcétera. Son 7 libros. Amén. No los tenemos porque los católicos dicen, los evangélicos no tienen la Biblia completa. Mentira. Nosotros tenemos la Biblia completa. La Biblia está completa. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Amén. No le añadas ni tampoco le quites. Nosotros no le hemos quitado esos 7 libros. Esos 7 libros, más bien los católicos lo han añadido al canon judío y están en contra de la palabra de Dios, porque dice, no añadas a mi palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. A su nombre. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti a quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Está así en su Biblia o no? Esas son las costumbres paganas, pues. La adivinación, la brujería, la hechicería es una costumbre pagana. Ahora, mire, escuche algo, ¿eh? ¿Sabe usted que la rebeldía Dios lo compara como el pecado de adivinación? ¿Cuánto lo sabe? Levante la mano. ¿Usted sabe que la rebeldía Dios lo compara como el pecado de adivinación? Pastor, ¿qué es la rebeldía? Cuando una persona conscientemente y voluntariamente desobedece a Dios. Atento a esto. Esa es la rebeldía. Cuando sabes que algo es pecado y lo sigues practicando y lo sigues haciendo. La persona que hace eso es como si estuviera practicando adivinación, como si estuviera practicando brujería, porque la rebeldía es desobediencia a Dios. Y en eso caía constantemente Israel, en rebeldía. Porque una cosa es desobedecer a Dios
de repente por alguna debilidad de la carne, y otra cosa es desobedecer premeditadamente, o sea, conscientemente. Yo sé que algo es pecado y lo hago, lo practico. Eso se llama rebeldía. Y ese pecado es como la brujería, como la adivinación. ¿Entiende? A su nombre, a su nombre. Hay que cuidarnos de la rebeldía. Muchas veces podemos ser rebeldes con Dios. Dios tenga misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Grande es su fidelidad. A veces somos rebeldes. A veces hay cosas que sabemos que no debemos de hacer y lo hacemos conscientemente y voluntariamente. A veces podemos fallar por alguna debilidad de la carne. Amén, pero no fue premeditadamente. ¿Qué dice Hebreos? El que peca voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de hervor y de fuego. ¿Sí o no? El que peca deliberadamente, es el pecar deliberadamente, pues. Esa es la rebelión. Cuando el creyente ya sabe, conoce que algo es pecado, pero lo sigue haciendo, lo sigue practicando, esa persona se pone en rebeldía contra Dios y se endurece su corazón. Amén. A su nombre. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Así está en su Biblia o no? Dios quiere que seamos perfectos, ¿eh? Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Hemos hablado en esta mañana algunas costumbres paganas, como Dios amonesta para no practicar costumbres paganas. Que el mundo no se nos pegue a nosotros, que el mundo se convierta a nosotros, pero nosotros no nos convirtamos al mundo. El mundo tiene sus costumbres, hasta en la manera de vestir tiene costumbres el mundo, ¿o no? Tiene sus costumbres. Una costumbre del mundo, la mujer se viste como hombre, es una costumbre del mundo. Cuando Dios me dice en su palabra que el hombre no se vista como mujer, ni la mujer se vista como hombre. Pero el mundo por sus costumbres se viste pues de una manera terrible. Amén, a su nombre. El mundo no tiene por qué entrar en nuestras vidas. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay que imitar al mundo, no hay que imitar las costumbres del mundo, no imite las modas del mundo. Por ejemplo, en el mundo el hombre se pone unos pantalones apretados. ¿Ha visto a los hombres cómo ahora se visten? Todos apretados, terminan como un cuello de botella, en pitillo. Esa costumbre no debe entrar a la iglesia. Usted es un hermano, una hermana, o la hermana no utiliza pantalón, por cierto. Si usted es un hermano, va a comprar un pantalón o va a mandarse a hacer un pantalón, que no se lo hagan pitillo, pues no adopte costumbres del mundo. Usted va a comprar un pantalón hecho, vea que ese pantalón no sea pitillo. No imite las costumbres del mundo. ¿Está escuchando, verdad? Costumbre del mundo, unos pantalones todos rotos que parece que le ha mordido la rata, todos desteñidos, que parece que le ha caído la lejía. Esas costumbres no adopta la iglesia de Cristo, son costumbres del mundo. Amén. A su nombre. ¿Quién vive? Nos ponemos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Hasta ahí nada más. Amén. Hay mucho más que hablar sobre costumbres paganas, ¿eh? Pero ahí nos quedamos. Ya habrá oportunidad para seguir hablando. Levante las manos. Diga conmigo: gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor, te pido misericordia, Dios mío. Perdona, Padre, mi rebeldía, mis desobediencias, mis pecados. Límpiame, lávame, Señor. Aleluya, aleluya. Salva nuestras almas, dale vida a nuestras almas. Ten misericordia, ten piedad. Confirma, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo ha levantado de los muertos, entonces serás salvo. ¿Cuántos quieren confesar a Cristo como su Salvador? Levante las manos. ¿Quiere ser salvo? Usted que nos ve por internet, ¿quiere ser salvo? Repite esta oración. Levante las manos. Repite esta oración conmigo. Diga conmigo: Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, me humillo delante de tu presencia y reconozco que soy pecador, que soy malo, y me rindo a ti para que me cambies, me transformes en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, te confieso como mi único Salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, dale vida a mi alma, séllame con el Espíritu Santo de la promesa y ayúdame a obedecerte cada día, a reconocerte en todos mis caminos y a confiar en ti de todo corazón. Diga gloria a Dios, todos gloria a Dios. Aplaudimos para Cristo Jesús. Aplaudimos para el Señor Jesús. Aplauda, aplauda para Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Libre, libre, Cristo me hizo libre, libre me hizo el Señor para alabarle. Libre me hizo el Señor, libre, libre, Cristo me hizo libre, libre me hizo el Señor para alabarle. Libre me hizo el Señor. Amén, Señor Jesús. Siéntese, por favor. Alabado sea Jehová. ¿Quién vive? A su nombre. Continuamos con la campaña, amén. Sigamos adelante, los hermanos en Cristo Jesús. ¿Tiene Biblia? ¿Qué debemos de hacer con este libro sagrado? ¿Tenerlo de adorno o leerlo? Porque algunos tienen Biblia, pero lo tienen de adorno ahí nada más. No, lea su Biblia, abra las páginas de la Biblia, escudriñela diariamente. Se va a encontrar cosas lindas, amén. Te vas a enterar mejor que cuando lees un periódico terrenal. Pero a la carne le gusta pues lo que sale en los periódicos, ¿sí o no? Eso le agrada a la carne, que se peleó fulano de tal con fulana de tal, que fulano de tal le sacó la vuelta a tal persona. ¿Eso le agrada a la carne o no? Ya. Y cuando lee un periódico, ahí sí no hay ni sueño, nada, está pendiente. ¿Con quién es esa persona? ¿Qué pasó acá, allá? Y a veces cuando leemos la Biblia, la carne tiene sueño. ¿Por qué? Porque esto no alimenta la carne, sino el alma. Y debemos de esforzarnos, ¿sí o no? A su nombre. Y pedir la dirección de Dios, orar: Señor, dame el pan de cada día, ese pan vivo que descendió del cielo. Enséñame, ábreme entendimiento, ¿ya? Porque para entender la Biblia no es que me voy a matricular en un seminario o en una escuela bíblica o voy a ir a estudiar teología. No, no es así. Usted va a estudiar teología, te va a enseñar un hombre, te va a enseñar a interpretar la Biblia, te va a enseñar pensamientos humanos, te va a enseñar un montón de cosas, escatología, neumonología, no sé cómo, hay un término que utilizan, hermenéutica, tanta cosa, ¿entiende? Esos son términos de los teólogos. Hay tantos teólogos, pero conocen la Biblia, pero no conocen a Dios. ¿De qué sirve? Amén. A su nombre. Esto no es con sabiduría humana, es con la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Usted tiene temor a Dios y lee la Biblia,
Dios te va a enseñar cosas grandes y ocultas. Él te va a enseñar a predicar, Él te va a enseñar a tomar decisiones correctas. Él nos va a dar un corazón entendido para discernir lo bueno de lo malo. ¿Usted lo cree o no? Dios lo da. Salomón tuvo una sabiduría tremenda. ¿En qué universidad estudió Salomón? ¿O en qué instituto bíblico? Esa sabiduría le vino de lo alto. Salomón era muchacho cuando se murió su padre y él comenzó a reinar, y se le apareció Dios en visiones, en sueños se le apareció Dios y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieres que yo te dé. Salomón, ¿qué pidió? ¿Algo para él? No. Le dijo: Señor, yo soy muchacho, tu pueblo es inmenso como la arena del mar, es grande. Te pido un corazón entendido, te pido sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Y de esa petición se agradó Dios y le dio sabiduría y le añadió riquezas y gloria. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, el resto viene por añadidura. ¿Está escuchando, verdad? Si nosotros buscamos a Dios, no por cosas terrenales, temporales, sino para que nos dé sabiduría, entendimiento, para que nos capacite para hacer la obra de Dios bien, Dios nos va a dar eso y va a añadir lo que falta. ¿Entiende? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Jehová. Por nada hay que estar afanosos. A veces nos afanamos en lo terrenal, a veces nos afanamos en las cosas terrenales, pensamos en el futuro terrenal y no miramos las aves del cielo que no trabajan, no siembran, no recogen en graneros, pero ¿quién las cuida? ¿Quién las alimenta? Dios. ¿Y nosotros valemos más que las aves o no? Nosotros valemos más que las aves, somos imagen y semejanza de Dios. Amén. A su nombre. ¿Cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? Levante las manos. Vamos a las ofrendas. Amén. Las ofrendas son voluntarias. Usted siente ofrendar, lo hace para apoyar la obra de Dios. Esta obra de fe marcha con diezmos y ofrendas. Amén. Todos los locales que usted ve, ¿con qué se construyen? Con diezmos y ofrendas. Ahora estamos trabajando en Rama C Grande. Aleluya. Estamos construyendo un local amplio. ¿Con qué se está construyendo ese local? Con diezmos y ofrendas. Aleluya. A su nombre. Hace poco se remodeló el techo de este local. ¿Con qué? Con diezmos y ofrendas. Y así la obra sigue creciendo. Ahora estamos cambiando lo que es en la parte eléctrica. Se está poniendo paneles solares en casi todas las estaciones de radio. Amén. A su nombre. ¿Y eso con qué se hace? Con diezmos y ofrendas. A ver, ya, pase. Quiero ofrendar con 50 soles o más, pase, venga. Ahí van pasando, algunos ya quieren ofrendar. Aleluya, aplauso para Cristo Jesús. Ahí vienen los niños trayendo su voto de 50 soles. Alabado sea Jehová. Deja que los niños vengan a mí, dice el Señor, ¿o no? Quiero ofrendar con 50 soles, con 20 soles o con 10 soles, pase, venga. Vamos a orar por su ofrenda, por su voto. Que Dios te bendiga. Aplaudimos para Cristo Jesús. Quiero ofrendar con 10 soles, con 20, con 50 o más, pase, venga. Dios te bendiga, trae un voto de 50 soles. Dios le bendiga, por acá traen 3 votos, uno de 100, otro de 50, por acá traen 100 soles. Aplauso para Cristo. Dios le bendiga. Dios te bendiga, por acá traen 150 parte, un voto de 100. Aplauso para Cristo. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Su voto, ya está bien. Dios le bendiga. 100 soles. Uno de 50. Aplauso para Cristo. Dios te bendiga. 100 soles también trae por acá. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le multiplique esa ofrenda. Dios te bendiga, hermano. Dios te multiplique. Dios te bendiga. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quiero ofrendar con 10 soles o más, pase. Venga.
Alabado sea el Señor. Aleluya. A su nombre. Ahí todavía pasan 2 personas, las esperamos. Pase, venga. Quiero ofrendar para Dios. Dios te bendiga. Su nieta manda 10 soles. Dios te bendiga. También una señora viene por acá con su ofrenda. Dios te bendiga. Gracias por su ofrenda. Amén. ¿La ofrenda para quién es? Para Dios, no para el pastor. El pastor es administrador nada más. Usted la ofrenda la da para Dios. Amén. Y es Dios quien bendice. Dios ama al dador alegre. Ese que no da con tristeza ni por necesidad, sino da con alegría. ¿Está escuchando o no? De esa ofrenda se agrada a Dios, que alguien lo dé con alegría, no por necesidad ni con tristeza. Uy, se va mi dinero, no. Eso no se agrada a Dios, sino esto es para la obra de Dios. Me acuerdo el testimonio de un hermano. Estábamos en una campaña así, aquí en la sede, y tenía en su bolsillo 2 soles, que era su pasaje para regresar a Chiclayo. Pero él en su corazón, en el momento de las ofrendas, siente ofrendar esos 2 soles. Y él dice, bueno, voy a ofrendar mis 2 soles. Tengo pies para caminar, me voy caminando para Chiclayo. Aleluya. Pasó por ahí la hermana o el hermano con el alfolí y lo depositó sus 2 soles, contento y alegre. No lo hizo con tristeza ni por necesidad, sino sintió hacerlo y lo hizo. A su nombre. Terminó el culto, el hermano sale contento, va caminando, sale la Panamericana y se va caminando por ahí. En eso que va caminando, mira abajo un papel envuelto, un papel periódico envuelto. Y él sintió agarrar ese papel y desenvolverlo. Desenvuelve el papel y habían 500 soles en ese papel. Le alcanzó para agarrar taxi y todavía le sobró. ¿Se da cuenta o no? A veces Dios te pone el sentir para bendecirte, pues, sino que a veces no nos dejamos guiar por Dios. Nos ponemos de pie. Aleluya. A su nombre. ¿Quién vive? Vamos a orar por las ofrendas. Quiero ofrendar con una moneda, levántela ahí. Amén. Un sencillo, quiero ofrendar para Dios, levántelo ahí. Vamos a ofrendar para Dios. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Oro por estas ofrendas especiales. Bendícelas, multiplícalas, Señor, tenlas en cuenta. Bendiga la ofrenda levantada, Dios mío. Bendiga los alfolí, Señor. Repréndelo al devorador, todo espíritu de miseria, espíritu del diablo. Sal, demonio, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Amén.